Entonces, si ustedes recuerdan la clase del lunes, habíamos empezado a ver, digamos, dos mecanismos. Uno que se conoce como modulación por ancho de pulso, en donde los pulsos que estábamos, digamos, interesados o que estábamos manipulando, bueno, pues eran pulsos cuadrados, ¿no? Y la idea era modular o cambiar el ancho del pulso en alto o del pulso que está en el nivel alto, ¿sí? Entonces manteníamos el periodo y lo único que hacíamos era modificar el ancho del pulso o de la duración en el que el pulso duraba en alto, ¿no? Entonces esa modificación o bueno, ese ancho se conoce como ciclo de trabajo. Una onda, digamos, cuadrada como tal, que puede, por ejemplo, servirnos para sincronizar diversos dispositivos, bueno, pues por lo general tiene un ciclo de trabajo del 50%. Y modular ese pulso significa modificar ese ciclo de trabajo, ¿no? Es decir, disminuir el tiempo que la señal pase en alto, por ejemplo, al 10% del ciclo de trabajo, o incrementar el tiempo que la señal pasa en alto, ¿no? Es decir, incrementar el ciclo de trabajo, ¿no? De esa manera nosotros podemos, digamos, generar un tipo de señales analógicas, ¿no? Lo que realmente estamos haciendo al modificar el tiempo de duración que dura la señal en alto, lo que estamos haciendo en realidad, pues básicamente es modificar la potencia que le suministramos a los dispositivos, ¿sí? Entonces, al modificar la potencia, bueno, pues lo que hacemos es que el dispositivo, por ejemplo, vaya más lento, o por ejemplo le podemos dar órdenes o algún comando o que realice alguna determinada acción en función de la energía con el que yo estoy alimentando al dispositivo, ¿no? En el caso particular del servomotor, lo que hacemos al momento de modificar el ancho de pulso es indicarle o darle la orden de que el servomotor se posicione en algún determinado ángulo. Si por ejemplo nosotros colocáramos esa señal modulada por su ancho de pulso, la colocáramos en un LED, bueno, pues lo que veríamos es que el LED pues estaría, digamos, encendido de manera tenue o de manera más intensa o prácticamente apagado, ¿no? Es decir, estamos modificando, digamos, la intensidad con la cual el LED genera luz, ¿no? Si colocáramos esa señal en un motor de DC, un motor, digamos, común y corriente, bueno, lo que estaríamos haciendo es permitiendo que el motor gire más rápido o más lento, ¿no? Y de esa manera nosotros pudiéramos, digamos, pues controlar diversos actuadores, ¿no? Para poder, digamos, resolver algunos problemas a través de los microcontroladores, ¿no? Entonces, ya en alguna de las prácticas les dejé generar una señal PWM con interrupciones, pero bueno, el microcontrolador, el ATmega 8, que es el que estamos manejando, bueno, al menos ese ya contiene, digamos, las instrucciones adecuadas para poder generar una señal modulada por ancho de pulso de manera, digamos, más exacta o más profesional, ¿no? Un poquito mejor que la que ustedes están generando a través de interrupciones. Ya habrá otra práctica en donde ustedes hagan, digamos, lo mismo a través de las funciones del microcontrolador, pero ya lo haremos a un nivel más alto, ¿no? Es decir, ya lo haremos en lenguaje C. Y básicamente el lenguaje C, hacer ese tipo de cosas, pues pueden ser nada más unas 2 o 3 instrucciones, ¿no? Porque ya hay muchas bibliotecas que de alguna manera ya alguien diseñó y alguien desarrolló, y ya nada más es cuestión de utilizarlas, ¿no? De determinar o de ver cuáles son sus interfaces, qué reciben, qué tipo de datos recibe, qué tipo de datos me ofrece, y listo, ¿no? Uno simplemente las utiliza y ya puede hacer uno muchas cosas con esas bibliotecas, ¿no? En al menos un lenguaje de alto nivel, ¿no? Si esto se hace en ensamblador, bueno, pues ya les subí el código correspondiente para poder hacerlo en ensamblador y bueno, digamos, es un poquito de mayor trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que sigue es... ¿Dónde me quedé? Acá, ¿no? Sí, es acá. Ahora lo que sigue es ver esta otra característica que poseen los microcontroladores, que básicamente es un convertidor analógico digital, ¿sí? Por ahí la clase pasada habíamos empezado a platicar acerca de lo que son las señales analógicas. Y bueno, gran cantidad, digamos, de fenómenos o gran cantidad de datos que podemos medir. Muchos de ellos, digamos, son continuos en el tiempo. ¿A qué me refiero con que son continuos en el tiempo? A que si voy y mido en algún determinado momento dicho fenómeno, o bueno, dicha variable asociada al fenómeno, pues voy a encontrar algún determinado valor, ¿no? Y lo interesante es que yo puedo, por ejemplo, graficar esas lecturas que yo hago de esas variables o de esa variable de un determinado fenómeno. Digamos, a lo mejor estoy midiendo el voltaje, ¿no?
no sé, el voltaje, por ejemplo, de algún determinado fenómeno. Por ejemplo, ya sabemos que circulan corrientes eléctricas en muchos individuos, bueno, en muchos seres vivos, incluso en las plantas hay, digamos, corrientes eléctricas muy pequeñitas, pero hay corrientes eléctricas circulando. Entonces, bueno, pudiéramos medir, por ejemplo, esas pequeñas corrientes eléctricas, y lo que pudiéramos o lo que veríamos si es que yo graficara esas corrientes eléctricas o esos voltajes que estoy midiendo en función del tiempo, bueno, lo que yo vería sería una línea continua, ¿no? ¿Sí? Una línea continua en el tiempo. Bueno, aquí tienen como un piquito hacia atrás, no son tan feas las señales. Entonces, lo que vería es una línea de esta manera, una línea que en todo tiempo posee un valor, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las características de la señal analógica. Eso es, digamos, con respecto al eje de las X, ¿no? Con respecto a la variable independiente, es decir, una señal analógica con respecto a la variable independiente siempre va a poseer un valor, ¿sí? Ahora, con respecto al eje de las Y o con respecto al eje de las, con respecto a la variable dependiente, también voy a encontrar algo equivalente, voy a encontrar que la señal posee todo un rango continuo de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí no poseo voltajes desde menos infinito a infinito, pero bueno, mi señal sí posee, digamos, cualquier valor, ¿sí? Dentro de un determinado rango. Por ejemplo, pensemos en este rango, en donde mi señal, en este caso el voltaje que estoy midiendo, pues posee todos los valores, digamos, que pueden existir dentro de ese rango, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce, si ustedes quieren, si ustedes lo ven aquí en la pantalla, esto es lo que se conoce como una señal analógica, ¿no? Esta es una característica interesante de las señales analógicas, ¿no? Que son continuas, digamos, tanto en tiempo y que son continuas dentro de un intervalo de valores que puede poseer esa señal, ¿no? Entonces, cualquier valor que ustedes piensen dentro de este intervalo, bueno, la señal analógica en algún momento pues va a tener ese valor, ¿no? ¿En qué instante? Bueno, no lo sé, pero es seguro que lo vaya a tener en algún instante de tiempo, ¿no? Esa es una característica de las señales, digamos, de las señales analógicas, ¿no? Y generalmente lo que medimos del exterior, pues básicamente son señales analógicas. Aunque bueno, hay por ahí algunas señales que cambian tan lentamente que casi pudiéramos decir que no son señales analógicas, ¿no? Pero bueno, en general todo lo que medimos es de naturaleza analógica, ¿no? No sé si esto tenga, ¿no? Entonces, el siguiente tipo de señales son estas que se conocen como señales digitales, en donde también poseen esa característica de que son continuas en el tiempo, es decir, si voy y mido esa señal en cualquier instante de tiempo, pues también voy a encontrar algún valor, ¿no? ¿Qué valor? Bueno, no lo sé, pero es seguro que si yo voy y mido esa señal, pues voy a encontrar algún valor, algún determinado valor, ¿no? Sin embargo, a diferencia de las señales de las que son analógicas, estas señales tienen una característica diferente. Estas señales solamente poseen valores dentro de un conjunto finito, ¿no? Entonces pensemos en que esta señal solamente pueda poseer valores dentro del conjunto 0, 1 y 2, ¿no? Por decir algo. Entonces por acá está el 0, por acá está el 1 y por acá está el 2, ¿no? Entonces solamente puede poseer valores dentro de ese conjunto finito, ¿no? Entonces, a lo mejor durante todo este intervalo de tiempo vale 0, a lo mejor durante este intervalo de tiempo pequeño vale 1, a lo mejor durante este intervalo pequeñito vale 2, a lo mejor en el resto vale 3, a lo mejor vale 4, 5, vale 1, 2, 0, ¿no? Por ejemplo así, ¿sí? Entonces, esa es una señal, digamos, digital, ¿no? ¿Y por qué se les denomina digital? Bueno, porque solamente toma valores dentro de un conjunto finito de valores, ¿no? En este caso solamente puede tomar valores entre 0, 1 y 2. Generalmente uno, digamos, como una manera de poder apreciar la gráfica, generalmente lo que hace uno es ponerle aquí rayitas punteadas, ¿no? De tal manera que quede un poco claro cómo hace los cambios o cómo está cambiando de nivel la señal, ¿sí? Pero ojo, no significa que la línea punteada sea parte de la señal, ¿no? Más bien es con fines, digamos, pues de apreciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que se conoce como una señal digital, ¿no? Entonces, si se fijan, si voy y mido en cualquier instante de tiempo, bueno, pues la señal tendrá algún valor, ¿no? Si mido ahí, bueno, pues tendrá algún valor. Si miro acá, bueno, pues tendrá otro valor. Si mido aquí, pues otro, ¿no? Lo que sí noto, lo que sí podría yo observar, es que esa señal solamente toma valores discretos de tiempo, valores determinados dentro de un conjunto, ¿no? En este caso, pues el conjunto que yo he, digamos, puesto a manera de ejemplo es el 0, 1, 2, ¿no?
Sin embargo, ya sabemos que nuestro conjunto no tiene 3 elementos. Nuestro conjunto con el que vamos a trabajar pues tiene solamente 2 elementos, ¿no? Lo que sería el 0 y lo que sería el 1. Ahora bien, como estamos trabajando con computadores y como dichas computadoras solamente trabajan con 2 elementos, el 0 y el 1, bueno, pues una pregunta interesante será, oye, ¿cómo le hago para poder meter esta cosa dentro de la computadora? Porque lo quiero procesar, porque le quiero hacer algo a esa señal para poder, digamos, realizar diversas actividades o, por ejemplo, para resolver problemas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es algo que se conoce como proceso de digitalización. Es decir, tenemos que convertir una señal analógica a su representación en una señal digital, ¿no? Entonces esa es, digamos, un poco la idea de lo que pretendemos hacer con nuestro microcontrolador, que desde luego ya tiene un controlador que hace eso. Bueno, ya tiene, digamos, los mecanismos adecuados para poder hacer esa conversión. Sin embargo, bueno, necesitamos revisar cómo se hace esa conversión, ¿no? Necesitamos de entender un poco todo el proceso de conversión de analógico a digital. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Entonces, la conversión consta de tres fases. La primera de ellas se conoce como muestreo, la segunda se conoce como cuantificación y la última se conoce como codificación, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada una de esas actividades, ¿no? Entonces, déjenme dibujar nuevamente la señal. Una señal analógica, ¿sí? Podemos pensar en que sea la intensidad de mi voz, por ejemplo. Entonces, si es la intensidad de mi voz, déjeme ponerle I con respecto al tiempo. Y a lo mejor la palabra hola, si yo la grafico, digamos, si yo mido la intensidad de mi voz al decir hola, bueno, pues a lo mejor es algo así, ¿no? Entonces, si grafico hola, bueno, pues así se ve, ¿no? En algún dispositivo, por ejemplo, en un osciloscopio, ¿no? Eso es lo que yo vería, digamos, al momento de que yo hable, ¿no? Y déjame pensar, o vamos a pensar, que el voltaje mínimo o que la intensidad mínima sea 0 y que la intensidad máxima pues sea M, ¿no? Nuevamente esa intensidad la podemos medir en volts. Entonces, por ejemplo, a lo mejor estoy midiendo de 0 a 5 volts, de 0 a 3 volts, de 0 a 10 volts, de 0 a 20 volts. Eso ya va a depender del tipo de dispositivo que yo esté utilizando. Si estamos pensando en un micrófono, por ejemplo, entonces a lo mejor la intensidad de sonido puede ir a lo mejor de 0 a 0.5 volts, de 0 a 0.1 volt, de 0 a 1 volt, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que digamos estaría midiendo ese dispositivo, ¿no? Ese sensor que se conoce como micrófono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el muestreo? Bueno, el muestreo es, digamos, a intervalos regulares de tiempo, ¿sale? Entonces, estos son mis intervalos regulares. ¿Por qué regulares? Bueno, porque cada intervalo, pues ese mide lo mismo. A intervalos regulares de tiempo, tomar muestras de la señal. Y esto es lo que se conoce como muestreo. Desde luego aquí estos intervalos regulares de tiempo pues están, digamos, se ven grandes, ¿sí? Se ven grandes. Pero yo podría, por ejemplo, hacerlos más pequeños, ¿no? A lo mejor en lugar de tomar, digamos, cada cuadrito como lo tengo aquí, a lo mejor tomar a la mitad del cuadrito, ¿no? Es por ejemplo este, ¿no? Entonces noten que el número de puntos se incrementa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora ya tengo estos puntos, muestré estos puntos, ¿sí? Ahorita les indico de qué va a depender el que sea más angosto o el que sea más ancho el intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro punto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se me olvidó... No, ya está, ¿no? Entonces, bueno, esos son los puntos que yo de alguna manera muestré, ¿no? Y lo estoy haciendo a cada intervalo, a intervalos regulares de tiempo, ¿no? Estoy muestreando intervalos regulares de tiempo. Este tiempo, ¿sí? Ya dijimos que es el mismo para todos los intervalos, se le conoce como periodo. Y se le muestra, bueno, se le representa con la letra T, ¿no? Entonces es el periodo de muestreo que se le conoce, ¿no? Entonces, el periodo de muestreo, bueno, puede ser tan grande o tan chico, dependiendo de nuestras necesidades, aunque, bueno, va a depender mucho del tipo de señal que estemos convirtiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando de un tiempo de 1 milisegundo, de 1 microsegundo, de 1 hora, ¿no? De 1 minuto, de 1 segundo, de 1 año. Nuevamente, como les mencionaba, ¿no? Va a depender mucho del tipo de señal que estemos muestreando, ¿sale? Ahora bien, hay por ahí, digamos, una teoría, ¿sí?
que me dice, o bueno, que en principio me dice que yo puedo representar cualquier señal, ¿sí? Cualquier señal, o bueno, gran cantidad de señales, vamos a ponerlo así. Yo puedo representar gran cantidad de señales como una sumatoria de senos y cosenos. ¿Sí? Entonces, ahorita no nos vamos a meter con esa teoría, pero bueno, para quien le interesa, Fourier, sería teoría de Fourier, que nos dice que, bueno, que gran cantidad de señales la puedo representar a través de una sumatoria de senos y cosenos, ¿no? Y una pregunta interesante es, oye, pero pues a mí ¿para qué me sirve trabajar con senos y cosenos? Bueno, senos y cosenos ya están muy trabajados, es decir, los conocemos bastante bien, ya sabemos que hacen esto, ¿no? Entonces, son señales periódicas. ¿A qué se refiere con que es periódica? A que si me fijo en un intervalo de tiempo dado, pues siempre veo que está haciendo lo mismo. Entonces, digamos que es como una copia de sí misma a todo lo largo del tiempo, ¿no? Siempre está haciendo lo mismo, por llamarlo de alguna manera. Entonces son señales, digamos, sencillas, son señales, digamos, que se manipulan, digamos, de forma sencilla, ¿no? Los senos y los cosenos. Entonces tiene una gran ventaja el hecho de que yo cualquier cosa fea como esta, la pueda representar como una suma de senos y cosenos. ¿Qué características tienen esos senos y cosenos? Bueno, esas características que tienen son, para empezar, tienen una amplitud y tienen por acá una frecuencia, ¿sí? Entonces, lo que poseo, o bueno, lo que quiero tratar de decirles es que cualquier señal, o bueno, la gran mayoría de las señales, yo la puedo representar como una suma de senos y cosenos, ¿sí? En donde cada seno tendrá una determinada amplitud y en donde cada seno tendrá una determinada frecuencia, ¿no? Lo mismo sucede para los cosenos, ¿no? Tengo cosenos en donde cada coseno tendrá su amplitud y cada coseno tendrá su frecuencia, ¿no? Ahora bien, tal vez ustedes digan, oye, pero pues en principio yo creo que sería una suma infinita, ¿no? Y la respuesta es, en efecto, tendría que ser una suma infinita de senos y cosenos. Sin embargo, si yo graficase, por ejemplo, si yo graficara, por ejemplo, la intensidad al cuadrado, ¿y qué es la intensidad? Bueno, la amplitud al cuadrado versus la frecuencia, ¿sí? ¿Sí? Si yo graficara eso, entonces, como aquí tengo una suma que es infinita, yo lo que vería, por ejemplo, en algunas determinadas señales, yo lo que vería es que tiene un comportamiento más o menos de este estilo, ¿no? Y pongo puntos porque recuerden que es una suma discreta, ¿no? Entonces, vería algo así. Y estos cada vez se van haciendo pequeñitos, ¿no? Entonces una pregunta interesante es, bueno, pues si estas amplitudes son casi cero, bueno, pues ¿para qué las necesito, no? ¿Qué tal si a lo mejor me quedo nada más con estas sumas? Bueno, con los senos y los cosenos que estarían dentro de esta suma, que a lo mejor nada más son 100, que a lo mejor nada más son 1000, que a lo mejor nada más son 200, ¿sí? Que a lo mejor nada más son 10,000, pero ya no son todo el abanico, todo el infinito de senos y cosenos de los que se puede, digamos, componer mi señal, ¿no? Entonces, pues ya nada más necesito algunos. ¿Cuántos? Bueno, va a depender de la señal. Solamente necesito estos. No necesito todos. Solamente unos cuantos, unos poquitos, ¿no? Nuevamente, ¿cuántos necesito? Bueno, no lo sé, va a depender de la señal. Aunque bueno, hay un teoremita por ahí que me dice o me establece cuántos son adecuados, ¿no? Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces, pero por lo pronto, bueno, voy a decir que pues unos poquitos, no todos, son adecuados para poder representar mi señal, ¿no? Entonces, a lo mejor mi señal que hacía esto, ¿sí? Como le quité algunos, es decir, como no estoy tomando el infinito, solamente tengo unos cuantos, bueno, pues a lo mejor mi aproximación es algo así, ¿no? Entonces, que no se aleja mucho de la real, ¿no? ¿Sí? Pero es una aproximación, digamos, relativamente buena y es una aproximación adecuada para no tomar el infinito de senos y de cosenos, ¿no? A lo mejor nada más con 1000, a lo mejor con 100, a lo mejor con 200, ¿no? Que era lo que les comentaba, ¿no? No sé si tengan alguna duda de esto. Esto va a ver. La pregunta o la representación de senos y cosenos nace de esta pregunta. ¿Cuántos puntos tomo para muestrear? ¿No? Es decir, suponte que mi señal mide, por decir algo, ¿no? Mi señal va del tiempo 0 al tiempo 10 segundos, ¿no? La pregunta es, en esos 10 segundos, ¿cuántas muestras tomo de la señal? ¿Tomo 10? Es decir, una cada segundo, ¿sí? ¿O tomo 20 cada medio segundo? ¿O tomo 100, tomo 500, tomo 1,000,000? ¿Cuántos necesito? ¿Cuántas son adecuadas para poder yo muestrar, digamos, de forma más o menos correcta mi señal?
¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay por ahí una teoría, la teoría de Fourier, que me dice, bueno, si tú tienes tu señal, ¿sí? Esa señal tú la puedes aproximar a través de senos y cosenos, en donde cada seno, las características de cada seno o cada coseno es que posee una amplitud y posee una frecuencia, ¿sí? En principio yo tendría que tener una suma infinita de senos y cosenos. Aun cuando sean 10 segundos aquí, como les dibujé, ni modo, o sea, la sumatoria tiene que ser infinita, ¿no? Tiene una infinidad de senos y una infinidad de cosenos. Claro, sumados todos ellos, ¿no? Es decir, se verían así, ¿no? A1 por seno de omega 1 por t, más A2 por seno de omega 2 por t, etcétera, etcétera, ¿no? AI por seno de omega i por t, más así hasta el infinito, ¿no? Esa es la sumatoria de la que les estoy hablando, ¿no? Si yo graficase la amplitud al cuadrado versus la frecuencia, lo que obtengo es una, digamos, tengo esta gráfica, ¿no? Y la dibujo en línea punteada porque recuerden que es discreto, ¿no? El A1 con omega 1, el A2 con omega 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces A1 con omega 1, A2 con omega 2, A3, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo grafico, digamos, la voz, por ejemplo, lo que vería sería una gráfica así como esta, ¿no? De repente veo que conforme omega va creciendo, lo que encuentro es que las amplitudes se van haciendo muy pequeñitas. Entonces alguien se puede preguntar, bueno, ¿para qué quiero yo una infinidad de senos y cosenos si con 1000 son más que suficientes, ¿no? Y voy y grafico y encuentro que la señal original que está en azul y la señal que está en rojo, pues digo, no puedo decir que se parecen mucho, ¿no? Pero puedo decir que casi se aproximan entre ellas, ¿no? O sea que, vamos, que para fines prácticos me es útil la aproximación de mil sumatorias nada más en lugar de tomar una infinidad de senos y cosenos, ¿no? Bueno, de 1000 senos y cosenos en lugar de tener una infinidad de senos y cosenos. Eso es lo único que estoy diciendo. No sé si esto ya está un poquito más claro. ¿Dudas, preguntas? Ahora bien, esta gráfica, ¿sí?, de tener la amplitud al cuadrado versus la frecuencia se le conoce como el espectro de la señal. Entonces, este es el espectro simplemente de la señal, ¿no? Este es el espectro. ¿Por qué se grafica al cuadrado? Bueno, si estamos pensando en voltajes, ¿vale? Si estamos pensando en que la señal la estoy midiendo, la estoy representando por niveles de voltaje, entonces, esa señal yo la estoy aproximando, ¿sí?, más o menos como una sumatoria de senos y cosenos, ya habíamos dicho, déjenme poner nada más senos, de senos y cosenos, en donde i empieza, no sé, en 0 y termina en 1000, por ejemplo, ¿no? Ahorita les voy a decir, déjenme ponerlo hasta infinito, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque, bueno, quiero tomar la señal, digamos, de forma lo más precisa que se pueda, lo más cercana a la señal original. Entonces, déjenme tomar ahorita una infinidad de senos y cosenos, ¿vale? Entonces, si yo represento esta señal por niveles de voltaje, bueno, lo que tendría es esto, ¿sí? Si yo lo elevo al cuadrado, estos ahí, ¿sí?, entonces, estos ahí elevados al cuadrado, ya se tiene la noción de potencia. Recuerden que la potencia es la cantidad de energía que se gasta por unidad de tiempo, ¿no? Eso se refiere, eso es la potencia, ¿no? ¿Cuánta energía estoy gastando por unidad de tiempo? ¿Sí? Ahora bien, este sería el espectro de la señal, ¿sí? El espectro completo de la señal, ¿sí? Y ya dijimos que no necesito de todos los valores infinitos, solamente de un determinado rango, solamente de un determinado valor, es decir, solamente unos cuantos senos y cosenos, ¿sí? ¿Cuántos son necesarios? Bueno, por default, si lo quieren ver así, o de manera, digamos, de manera práctica, ¿sí?, se dice que una señal es adecuada, ¿sí?, siempre y cuando, digamos que este es el máximo, ¿no? ¿Sí? Ojo, recuerden que esto está al cuadrado, ¿no?, la amplitud máxima al cuadrado, ¿sí?, siempre y cuando la potencia de la señal no haya caído más allá de la mitad, ¿sí? Entonces, si en este punto la señal ya cayó más allá de la mitad, es decir, ya cayó más allá de A max entre 2, quiere decir entonces que todo esto ya no me sirve. Solamente me sirve aquello que no haya caído más allá de la mitad, ¿no? Entonces, uno se fija y dice, ah, caray, bueno, yo veo que a partir del coseno 101 ya cayó más de la mitad.
Entonces tiro todo eso y me quedo solamente con los senos y los cosenos que van desde 0 hasta 100, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de 100, ya la amplitud, digamos, de cada uno de estos senos, cada uno de estos cosenos ya cayó más allá de la mitad. Es decir, ya se cayó más allá de la potencia, más allá de la mitad de la potencia de la señal. Esto es lo que se conoce como ancho de banda de la señal. Porque también hay otro ancho de banda con respecto a la velocidad, ¿no? De las comunicaciones, ¿no? En este caso es ancho de banda de la señal. Y se mide en hertz, ¿no? Entonces, la voz, por ejemplo, tiene más o menos un ancho de banda de 5000 hertz. No, creo que estoy exagerando, más o menos de 3000. ¿Sí? La voz como tal, ¿no? Ese es, digamos, el ancho de banda de la voz, ¿no? Quiere decir que más allá de esos 3000 hertz, ¿sí? Es decir, más para acá, ¿sí? La señal ya cayó a la mitad de su potencia o más allá de la mitad de su potencia, y para fines prácticos a mí ya no me sirve, ¿sí? Y noten algo interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita les estoy hablando a través de un micrófono, se está haciendo ese proceso de digitalización, ¿sí? Muy probablemente quien haya diseñado este aparatito haya dicho, bueno, pues la voz más o menos tiene un ancho de banda de 3000 Hz, quiere decir que más allá de eso, pues lo tiro a la basura, no me sirve, y ustedes ustedes me escuchan, digamos, de manera clara y bien, vamos, me entienden, ¿no? Bueno, creo yo, ¿no? Pero bueno, vamos, la señal llega de forma correcta, llega de forma adecuada, ¿no? No sé si tengan algo, ¿no? El ancho de banda de las señales pues está relacionado con un concepto que se conoce como la cantidad de información que puede poseer una señal, ¿sí? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, la palabra hola, es decir, así, la señal de la palabra hola que acabo de decir hace un momento, con una imagen, pues desde luego que la imagen va a contener mucho más información que mi palabra hola que dije hace un momento, ¿no? Por lo tanto, dado que el ancho de banda está relacionada con la cantidad de información que puede poseer una señal, eso significa que una imagen como señal posee un ancho de banda mayor que, por ejemplo, la palabra hola, ¿no? Ahora, si nos vamos a la internet, al momento de transferir, digamos, archivos, al momento de transferir señales, si ustedes transfieren un archivo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardé en decir hola? A lo mejor 0.2 segundos, ¿no? Y si ustedes transfieren un archivo de 100 megabytes en 0.2 segundos, entonces noten esto, el tiempo es el mismo, pero la cantidad de información que acarrea uno o el otro es mayor en el archivo, ¿no? O es mayor la transferencia de archivo. Por lo tanto, esa transferencia de archivo que también duró 0.2 segundos, lo mismo que yo dije hola, ¿sí? Pues carga más información y por lo tanto va a tener un ancho de banda mucho mayor, ¿sí? No sé si esto esté claro, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, esto es, digamos, el ancho de banda de mi señal. Ya le puse BA, se mide en hertz, ¿sí? Entonces se mide en hertz, ¿vale? Desde luego, como se mide en hertz, yo puedo hablar del inverso, ¿verdad? Y eso ya se mide en segundos, tiempo. Vamos a llamarle, es el periodo del ancho de banda de la señal, ¿no? Así, digamos, en términos llanos, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, y esto está relacionado, como bien dijeron por ahí, está relacionado con esta frecuencia de muestreo, bueno, con este periodo de muestreo, ¿no? Entonces hay por ahí un teoremita que te dice, porque bueno, la pregunta nació en, oye, ¿y con qué periodo muestreo mi señal, no? Cada milisegundo, cada microsegundo, cada nanosegundo, cada hora, cada minuto, cada año, cada cuándo, ¿no? Bueno, pues si tu señal tiene el ancho de banda BA, ¿sí? Quiere decir entonces que va a tener un periodo 1 entre BA, ¿sí? Para muestrear adecuadamente una señal, ¿sí? Para muestrar una señal, vamos a ponerlo así, para muestrar una señal adecuadamente, con calidad, vamos, que se pueda, digamos, entender o que la pueda yo eventualmente recuperar de forma adecuada, ¿sí? El periodo de muestreo tendría que ser la mitad del periodo del ancho de banda de la señal, ¿sí? Entonces esto sería, digamos, el periodo de muestreo de la señal. Entonces, ya hace un momento hablábamos de voz, ¿no? De voz, ¿no? O bueno, nada más para terminar esto, ¿no? Y esto es equivalente a que la frecuencia de muestreo sería 2 veces, ¿sí? La frecuencia o el ancho de banda de la señal, ¿no? Entonces,
Hace un ratito pensamos en voz, dijimos que la frecuencia o que el ancho de banda de la voz es de 3000 Hz. ¿Sí? Quiere decir entonces que el periodo sería de 1 entre 3000. Y ya me dijeron que tengo que muestrearle la mitad de esta cosa, ¿no? Entonces, el periodo de muestreo tendría que ser 1 entre 6000. Entonces, yo tendría que obtener una muestra, ¿sí? Cada 1 entre 6000. ¿No? ¿Sí? Más o menos. Yo tendría que obtener una muestra cada 1 entre 6000. Algo así como 0.16 microsegundos, ¿no? Como microsegundos, milisegundos. ¿Sí? Más o menos esa sería, digamos, el tiempo de muestreo de mi señal de voz, ¿sí? Entonces, ese es un teoremita, ¿sí? Si el ancho de banda de la señal pues es 20, bueno, lo tengo que multiplicar por 2 para saber cuál sería la frecuencia de muestreo. Y ya recuerden que la frecuencia de muestreo o el inverso de la frecuencia del muestreo, pues es igual al periodo de la señal, ¿no? A cada cuánto tiempo tengo que estar tomando un punto de esa señal, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de video, el video tiene un ancho de banda grandísimo, ¿no? Pensemos en que tenga un ancho de banda, digo, no lo sé, ¿no? Pero sí tiene un ancho de banda grande. Pensemos en que tenga un ancho de banda de 1 MHz. ¿Sí? Es decir, la frecuencia de la señal de video, pues es algo así como 1 microsegundo, ¿no? El periodo. El periodo es algo así como de 1 microsegundo, ¿no? El periodo del ancho de banda de la señal de video es algo así como de 1 microsegundo. Quiere decir que si yo quiero, digamos, transmitir video, bueno, quiero digitalizar video, yo tendría que tomar muestras cada 0.5 microsegundos, ¿no? Ojo, y eso es, digamos, como lo mínimo, ¿no? O bueno, en este caso como lo máximo, ¿no? Entonces, si yo muestreo a un menor tiempo, bueno, pues todavía está mejor, ¿no? Pero bueno, digamos que ¿cómo decirlo? Al menos, ¿no? Yo tendría que muestrearlo cada 0.5 microsegundos, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, eso es lo que nos dice por ahí un teorema, se llama teorema de Nyquist. Pero bueno, como les digo, ¿no? Esto es, digamos, como breviario cultural, creo que lo tienen que saber para que cuando se los platique a alguien, si es que lo están programando, bueno, pues no los agarre así como, ¿qué es eso? ¿Sí? Es importante. Entonces, ya mostramos, ¿no? Ya sabemos que tomamos 1000 muestras en un segundo, ya sabemos que tomamos 10.000 muestras en un segundo, ya sabemos que vamos a tomar 100.000 muestras en un segundo. ¿De qué va a depender? Va a depender el periodo de muestreo o el qué tan rápido tomemos muestras. Bueno, pues ya sabemos que va a depender del ancho de banda de la señal, ¿no? De eso va a depender. Entonces, déjenme seguir con mi gráfica, bueno, con mi señal, ¿no? Nada más voy a dibujar un pequeño pedazo de ella, ¿no? Vamos a suponer que es algo así. ¿Sí? ¿Vale? Desde luego por aquí continúa, pero bueno, nada más me interesa un fragmento de la señal. Ay, caramba, ¿no lo están viendo? Entonces ahora sí. Entonces, nuevamente es el voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Esta es mi señal, ¿no? Y ya sabemos que voy a tomar una muestra cada determinado tiempo, ¿no? Entonces aquí tomo una muestra, aquí tomo otra, aquí hay otra. Por acá arriba hay otra, acá hay otra, ¿no? Cada determinado tiempo voy a tomar una muestra. ¿Cada cuándo? Bueno, pues ya sabemos que va a depender del ancho de la banda de la señal. Puedo tomar una muestra cada segundo, puedo tomar 10 muestras cada segundo, puedo tomar 100 muestras cada segundo, puedo tomar 1000 muestras cada segundo. Va a depender del ancho de banda de la señal. Entonces aquí yo ya tomé mis muestras, ¿no? Y tomé no sé cuántas, bueno, 100 digamos, ¿no? 20, porque las que sean, ¿no? 10 muestras, ¿no? En una unidad de tiempo, ¿no? Fueron las que ya tomé. El siguiente paso es el de la cuantificación, ¿sí? Ese es el siguiente paso. Y básicamente lo que me dice es asignarle niveles, ¿sí? Entonces, ay carambas, ¿dónde estaba? Acá. Básicamente es asignarle niveles. ¿Qué es esto de los niveles, no? Entonces, bueno, yo aquí tengo el eje de las Y's. Lo que tengo que hacer ahora es dividir mi eje, ¿sí? A lo mejor lo divido, como estoy pensando en volts, a lo mejor lo divido de esta manera, ¿no? ¿Sí? Hasta acá, ¿no? Donde este es el volt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? A lo mejor lo divido de 1 en 1 hasta 8 volts, ¿no? O de 0.5 en 0.5 hasta 8 volts, o de 0.1 en 0.1 hasta 8 volts, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo divido ahí, ¿no? Ahora bien, si se fijan, entonces si notan
pues este punto no está ni en el 3 ni en el 4. Este punto no está en el 4 ni en el 5. Bueno, este cayó perfecto en el 5, por lo tanto puedo suponer que ahí son 5. ¿Sale? Este punto pues tampoco cayó ahí en algún valor adecuado, ¿no? Entonces ni modo. Dentro de la cuantificación lo que tengo que hacer es aproximar esos puntos. Por ejemplo, este cayó en 2, no tiene ningún problema. Este que cayó entre el medio del 3 y el 4, pues lo que voy a suponer es que cayó en el 4, ¿no? Este que cayó entre el 4 y el 5, a lo mejor lo que supongo es que cayó en el 5. Este que está más cerca del 5, bueno, cayó en el 5. Este que a lo mejor está más cerca del 5, bueno, volvió a caer del 5. Este que está más cerca del 6, bueno, no cayó en el 6.28, cayó en el 6. ¿Sí? Noten que hay un determinado error. Sí, hay un determinado error. Claro que hay un determinado error. ¿Sí? Sin embargo, si yo disminuyo, o bueno, si yo tomo más muestras por unidad de tiempo, pues en principio lo que estaría yo haciendo es tratando de disminuir un poquito el error, pero también al mismo tiempo tengo que dividir ¿qué cosa? Bueno, pues tengo que hacer más intervalos. Aquí, por ejemplo, nada más tengo 8, ¿no? Pero imagínense que lo haga cada punto 5. Entonces, si lo hago cada punto 5, pues el error continúa disminuyendo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya va a depender mucho de la aplicación, ¿no? ¿Y cuál aplicación? Bueno, pues es del siguiente paso, ¿no? De la codificación, ¿no? ¿Cuántos bits vas a utilizar para poder, para poder representar esas cantidades, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita lo dividí en 8 niveles, ¿no? Quiere decir entonces que esos 8 niveles, pues, para poderlos representar a nivel binario, pues solamente necesito 3 bits. Pero si yo tuviera, por ejemplo, a la mitad, ¿no? Ya son 16. Entonces, ahí utilizaría yo 4 bits. Y si yo todavía los divido a la mitad de la mitad, ¿no? Cada una de esas cosas, bueno, pues ya no son 16, son 32, ¿no? Y por lo tanto requiero 5 bits, ¿no? O 6 bits, o 8 bits, o 16 bits, o 32 bits. Desde luego, a mayor cantidad de bits, pues el error que yo encuentre aquí entre cada uno de estos puntos pues va a disminuir, ¿no? Pero a mayor cantidad de bits, dependiendo de la velocidad a la cual esté muestreando, pues voy a requerir de que mi procesador pues trabaje, digamos, de una manera más rápida todavía, ¿no? El convertidor analógico digital, el AVR que tiene, el convertidor que tiene el AVR, ese trabaja a 10 bits. Quiere decir entonces que aquí tengo 1023 niveles o posibles niveles, ¿no? Ahora bien, como breviario cultural nada más, aquí por ejemplo puse los niveles de forma, digamos, equidistante, ¿no? Pero no tienen por qué ser así, ¿sí? A lo mejor aquí los niveles están más juntos y conforme me voy alejando están más separados, ¿no? ¿Sí? Esa es otra manera de cuantizar, ¿no? Y a esas formas se les conoce ya como leyes, ¿no? Y se utilizan mucho en sonido, ¿no? Se utilizan mucho en algún tipo de señales, ¿no? Sobre todo aquellas en donde, por ejemplo, tienen, digamos, la señal se concentra aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si la señal se concentra más en estos puntos, pues bueno, para tener un mayor detalle de la señal me va a convenir que aquí tenga, digamos, una acumulación mayor de niveles que conforme vaya yo alejándome en el eje de las Y's, ¿no? ¿Por qué? Porque son raros los picos, ¿no? Digo, los hay, pero son raros, ¿no? Y la mayor cantidad, digamos, de la señal está acá abajo, entonces aquí propongo más niveles, ¿no? Para poder capturar, digamos, de mejor manera el comportamiento de mi señal, ¿no? Eso se les conoce como leyes. Nosotros, el convertidor analógico digital que tiene el AVR, pues es sencillo, ¿sí? Todos los niveles son lo mismo, son equidistantes, digamos. Entonces, es de 10 bits, por lo tanto puedo, digamos, representar hasta 1023 posibles niveles. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ahora sí, déjeme colocar aquí una señal digamos, una señal digitalizada con n igual a 3, ¿sí? En donde el primer nivel va a ser el 0, después el 1, el 2, el 4 y hasta el 7, ¿no? Como estoy codificando a 3 bits, pues para mí, digamos, este nivel o este voltaje será el 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 11, ¿no? Ahí están mis tres bits, ¿no? Ahí está ya la codificación que utilicé para esos 6 niveles, ¿no? Recuerden que el número de niveles es 2 a la n-1, que en este caso serían, ¿qué? 7, ¿no? ¿7? Sí, 7. ¿Por qué dije 6? Bueno, 7 niveles, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces, en este caso, si se fijan, pues por el ejemplo que planteé,
pues el voltaje máximo, el más grande, sería de 7 volts, ¿no? Quiere decir entonces que si a mí me preguntan, oye, ¿y cuál es la resolución de ese convertidor analógico digital? Bueno, pues, ay caramba, ese no. Entonces sería ese voltaje máximo entre 2 a la n-1, que sería igual a 7 volts, ¿cuánto dijimos? Entre 7, ¿no? Es decir, de 1 volt. Y en efecto, quiere decir que cada nivel tiene un ancho de 1 volt, de tal manera que yo necesito de 1 volt para cambiar en 1 bit, ¿sí? Necesito de 1 volt para cambiar a otro, digamos, a otra palabra, a otra codificación. Necesito de 1 volt para cambiar, necesito de 1 volt para cambiar. Eso se refiere con la resolución, ¿no? O eso es lo que indica la resolución. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que mi microcontrolador trabaja con n igual a 10, ¿no? Supongan ustedes, que es lo que vamos a hacer en unos momentos, supongan ustedes que meto una señal que está entre 0 y 5 volts. Entonces el máximo son 5 volts. Por lo tanto, la resolución será 5 volts entre 1023, ¿no? No sé cuánto de eso. ¿Dónde está la calculadora? Entonces sería 5 entre 1023, ¿no? Entonces, esa es la resolución, ¿no? 0.00, ¿qué es? 489, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, los brincos que tendría que dar en el voltaje para cambiar de una codificación, bueno, de un código a otro, ¿no? Entonces, digamos, a estos pasos, ¿sí? Es, digamos, el paso mínimo que yo necesito para cambiar de un bit, o bueno, de un código a otro, ¿no? Eso se refiere con la resolución, ¿no? Entonces, desde luego, entre menor sea pues la resolución se incrementa, ¿no? Pero bueno, hay un límite. Como les dije hace un momento, su microcontrolador dudo mucho que pueda capturar señales menores a 1 volt, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Ahora bien, dentro del microcontrolador ATmega8 hay 6 canales, ¿sí? Por desgracia no puedo utilizar... ¿A qué me refiero con canales? Bueno, básicamente algo así como 6 controladores, o bueno, 6 convertidores analógico-digitales. Por desgracia, no puedo usarlos, digamos, de forma simultánea. ¿Por qué? Porque están conectados a un multiplexor, ¿sale? Y si yo quisiera utilizar alguno u otro canal, yo tendría que seleccionarlos a través de estos bits que se encuentran en el registro ADMUX, ¿no? Entonces déjenme abrir esta parte de acá, déjenme ponerlo por acá. ¿Dónde estás? Registro. Entonces ADMUX está por acá. Ay carambas, no lo veo. Acá está ADMUX, ¿no? Me dice que es en la página 199. Bueno, vamos para la 199. Entonces, esos 4 bits que están acá, ¿sale? De MUX 0 a MUX 3 permiten seleccionar alguna de las posibles, o bueno, alguna de las 6 posibles salidas. Entonces, nuevamente, no es que tenga 6 convertidores analógicos digitales. Bueno, sí los tiene, digamos, esos convertidores analógicos digitales. A lo que voy es que a través de un multiplexor puedo yo seleccionar las salidas. Entonces, si yo quisiera utilizar, digamos, los 6 de forma concurrente, ¿sale? Entonces tendría que mover ese multiplexor a cada rato para poder seleccionar entre uno u otro, ¿no? Es decir, no tengo las 6 salidas, no tengo 6 salidas de forma continua. Bueno, más bien no de forma continua, sino de forma paralela, ¿no? Entonces solamente puedo seleccionar una u otra salida. Entonces yo tendría que moverle ahí ese multiplexor para poder, digamos, simular que tengo 6 convertidores analógico digitales, ¿no? ¿Por qué trabaja así? Pues honestamente no lo sé, pero bueno, ni modo, tiene un multiplexor para que ustedes puedan seleccionar alguna de las 6 posibles salidas. Entonces, no se pueden trabajar con los 6 de forma paralela, pero lo que sí puedo hacer es seleccionar uno u otro para poder trabajar, ¿no? Y así, y simular, digamos, mediante esa selección, simular que estoy trabajando de forma, digamos, paralela, ¿no? Algo así como lo que hicimos con los displays de 7 segmentos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, yo no puedo mostrar en 2 displays de 7 segmentos de forma simultánea, yo no puedo mostrar un resultado. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Bueno, tuve que encender y apagarlos de manera intermitente. Bueno, pues algo así tendría yo que hacer con estos convertidores analógico digitales, ¿no? Tendría que encender y apagar uno u otro de forma intermitente para poder acceder a los 6 o a los que tengan, ¿no? En realidad tiene 8, no tiene 6, pero bueno, nosotros nada más estamos interesados en los 6 primeros, no en los otros 2, ¿sí? Entonces, bueno, esos se controlan con el registro ADMUX, ¿sí? Y son los 4 bits menos significativos, ¿no?
Como les digo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, y ahorita voy a hablar de estos tres, ¿no? Por lo pronto ya sabemos que con estos 4 bits yo puedo seleccionar, ¿sí? El canal del convertidor analógico digital. Yo puedo seleccionar la salida para poder, digamos, perdón, la entrada para poder, digamos, trabajar con él, ¿no? Para poder, digamos, hacer algo, ¿no? Ahora bien, el ADC trabaja bien más o menos entre frecuencias de 50 kHz y 200 kHz. Y si ustedes saben, bueno, nuestro microcontrolador trabaja a 16 MHz, ¿no? Entonces, 16 MHz está más que sobrado para esos 50 kHz, para esos 200 kHz. Por lo tanto, pues se necesita un preescalador, ¿sí? Y ese preescalador se define a través de estos 3 bits del registro ADC-SRA. Entonces, vámonos a ese registro. ADC-SRA, no lo veo. Creo que está más abajo. Acá está, ¿no? ADC-SRA, que está acá, en la página 200, ¿sí? Y son estos 3 bits menos significativos, ADP-C0 y ADP. Entonces, básicamente esta selección me dice entre cuánto va a dividir la frecuencia de reloj mi convertidor analógico digital, ¿no? Si yo le pongo 000, bueno, lo divide entre 2. Entonces el convertidor analógico digital ya no está trabajando a 16 MHz, está trabajando a 8 MHz, que aún así está sobrado. Si yo lo divido entre 4, bueno, pues ya no trabaja entre 16, trabaja entre 4. Si yo lo divido entre 8, bueno, ya trabaja a 2 MHz. Si yo lo divido entre 16, trabaja a 1 MHz. Si lo divido entre 32, 64, 128, bueno, pues ya trabajará a una menor frecuencia, ¿no? Y esos básicamente se controlan, o esa división de frecuencia se controla con los bits ADSP, ¿sí? Del registro ADC-SRA, ¿sí? Entonces, como les digo, ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ahora bien, es importante mencionar esto, ¿no? La primera conversión, siempre la primera conversión consume 25 ciclos. Las conversiones siguientes consumen 13 ciclos. Es algo así como que, bueno, la primera configuración de tu ADC le va a consumir 25 ciclos de reloj. Y de ahí en adelante consume 13 ciclos de reloj. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, que tomo una muestra, ¿sí? Y desde que tomo una muestra hasta que entrega un resultado de 10 bits, le consume la primera 25 ciclos. Y las demás le van a consumir 13 ciclos. Entonces, si se fijan, toma tiempo la conversión. Por lo tanto, va a ser necesario estarle preguntando al ADC, oye, ¿ya terminaste? ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues no es inmediata la conversión. Tengo que esperar un determinado tiempo y por lo tanto hay que preguntarle al ADC si ya terminó o no ha terminado, ¿no? Es decir, tengo que utilizar el método de encuesta para poder saber si el ADC ya terminó. Aunque bueno, desde luego, no nada más el método de encuesta existe, también existe el método de interrupción, ¿no? Y entonces yo mando a hacer una muestra, ¿sí? Mando a leer por ahí algún valor, ¿sí? Le tomará algún tiempo al ADC y una vez que termine de convertir esa señal analógica, de convertirla en una señal digital, bueno, pues se generará una interrupción, ¿no? Entonces están, digamos, los dos métodos, el de encuesta y el de interrupción. Como ya sabemos, bueno, este requiere de un voltaje de referencia, ¿sí? Ya por acá les había mencionado que tiene por ahí un pin, ¿no? Para indicarle o para colocarle un voltaje de referencia, ¿sí? Hay diversas maneras de indicarle o de poderle dar ese voltaje de referencia. Y eso se controla con los 2 bits más significativos del registro ADMUX. Entonces vámonos al registro ADMUX, ¿no? Ay, chihuahua, ya me perdí. ADMUX, acá está, ¿no? Entonces estas son las posibles opciones, ¿sí? Nosotros el que vamos a utilizar es este, ¿sale? Básicamente como que le estamos indicando, oye, no hay voltaje de referencia, ¿no? Toma por referencia el voltaje de alimentación del microcontrolador, que en este caso son 5 volts, ¿no? Otro es que utilice el voltaje ABCC que yo le coloco, es decir, déjenme ir a los... Bueno, ahorita me voy a los pines, pero bueno, por lo pronto lo que le digo es que utilice este voltaje ABCC, ahorita les digo, es un pin que está dentro del microcontrolador, ¿no? Digo que está en el microcontrolador, ¿no? Puede utilizar este como voltaje de referencia. Este está reservado, no se utiliza. Y otro es que utilice el voltaje de referencia interno, que digamos de alguna manera ya posee, que es de 2.56 volts, ¿no? Entonces, digamos, tengo 3 opciones. Uno, que utilice el interno a 2.56 volts. Otro, que utilice el que yo le estoy dando, ¿sí? U otro, que utilice el voltaje de referencia que tiene, digamos, con el que trabaja mi microcontrolador, que son 5 volts, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar el de arriba. Entonces, como el voltaje de referencia es de 5 volts, quiere decir que yo voy a poder, digamos, digitalizar señales que estén entre 0 y
5 volts, ¿no? Eso es lo único que significa. Entonces, perfecto, esto que sigue es importante, ¿no? Entonces déjeme sacar mi cuadernito. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que mi microprocesador, la frecuencia de CPU, es de 16 MHz. ¿Sí? Ya sabemos que trabaja a esa velocidad, ¿no? Ya también sabemos que mi señal, pues debe ser capturada o muestreada a un determinado tiempo, ¿no? Este es, digamos, el periodo de muestreo, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que ese periodo de muestreo puede ser de 2 segundos, de 1 milisegundo, de 1 nanosegundo, de lo que sea, ¿no? Va a depender de las características de la señal, ¿no? De eso básicamente va a depender, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos todo eso. Entonces, pero también hay algo importante. Ya me dijiste que pues ni modo que el microcontrolador, una vez que toma una muestra, pues le va a tomar cierto tiempo darme el resultado, ¿no? Quiere decir que este tiempo que le toma al microcontrolador darme un resultado, bueno, al tiempo, dejen ponerle tiempo de ADC, quiere decir que ese tiempo de ADC va a interferir con este. Si ese tiempo de ADC es mayor que el tiempo de muestreo, pues entonces ya la cosa se puso feo, ¿verdad? Porque no voy a poder muestrear a la velocidad o a los tiempos que yo requiero, ¿sí? Va de nuevo, ¿no? Ustedes saben que la frecuencia de CPU del microcontrolador es de 16 MHz, ¿sale? Entonces, bueno, ahí lo dejo ahorita, ¿no? Pero lo vamos a utilizar ese valor. También saben que ustedes tienen que muestrear a un determinado tiempo, ¿no? Que es lo que se conoce como periodo de muestreo, ¿no? Ese periodo de muestreo, no sé, debido a las características de la señal, puede ser de 1 nanosegundo, o de 10 nanosegundos, de 1 microsegundo, o de 2 segundos, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, depende de las características de la señal, pero es un valor que yo ya tengo, es un valor que yo calculé de acuerdo a las características de la señal, ¿no? Pensemos en voz, ¿no? En voz yo ya sé que la voz tiene un ancho de banda, ¿sí? De 3000 Hz, ¿sale? Quiere decir que tiene un periodo de 1 entre 3000. Y hay un teoremita por ahí que me dice, bueno, si tú quieres muestrear voz, entonces el tiempo de muestreo tendría que ser, ¿qué cosa? La mitad de esto, ¿no? Es decir, un medio del periodo del ancho de banda, que sería 1 entre 6000, ¿no? Y 1 entre 6000, no me acuerdo cuánto da, creo que 16 milisegundos, ¿no? Déjeme sacar mejor ¿dónde está la calculadora? ¿No? 1 entre... 1 entre 6000, ¿no? Es lo que serían... Ajá, 0.16 milisegundos, ¿no? ¿Sí? Ni modo, ese es el periodo con el que debo demuestrar. Ahora bien, yo ya sé que al convertidor analógico digital le toma cierto tiempo convertir la señal. Ese tiempo lo acabo de representar como TADC, ¿no? TADC le toma cierto tiempo. En este caso, si mi microcontrolador trabaja a 16 MHz, ¿sí? Pensemos en que el ADC también trabaja a 16 MHz. Quiere decir entonces que el periodo, ¿sí? Que sería 1 entre 16 MHz, por ¿cuánto dijimos? Por 13, es el tiempo que le va a tomar, ojo, es el tiempo que le va a tomar al convertidor analógico digital, pues realizar la conversión adecuada, ¿no? Entonces, si yo multiplico 3 entre 16, bueno, divido 3 entre 16 millones, pues es el tiempo que le corresponde, no sé cuántos sean, serían 0.8 microsegundos, ¿no? Entonces, fíjense, convertir una señal le toma 0.8 microsegundos. Y si yo estoy muestreando a 16 milisegundos, pues está perfecto, ¿no? Quiere decir que TM es mucho mayor que el tiempo que tarda en convertir, digamos, en digitalizar un punto, en digitalizar un punto el convertidor analógico digital, ¿no? Entonces, hasta aquí está bien la cosa, ¿no? Hasta aquí está correcta la cosa.
Grabando. Ahora, para el control, tengo el registro ADC SRA, ¿sí? En donde, pues estos son los bits con los cuales puedo configurar o puedo, digamos, controlar mi convertidor analógico digital. El bit ADSC me indica que es el inicio de conversión. Entonces, si yo lo pongo a 1, lo que le estoy diciendo al convertidor es, toma la muestra y ya es la conversión. ¿Sale? Ahora, ya sabemos que le consume ciertos ciclos, ¿no? Yo ya sé que son 13, pero bueno, es mejor que me diga cuándo. Bueno, pues tengo un bit, el ADIF, que cuando se pone en 1, ¿sí?, me indica que ya llegó, que ya terminó de hacer la conversión. Por lo tanto, puedo ir a un registro especial a ver el resultado de esa conversión, ¿sale? Si yo quisiera utilizar interrupciones, bueno, tendría que colocar en 1 el ADIE, que es el de habilitación de interrupción, ¿sí? Entonces lo habilito y listo, ¿no? Ya puedo, digamos, capturar la interrupción y entonces hacer algo adecuado, ¿no? Desde luego, ustedes ya saben que por acá están el vector de interrupciones, ¿no? Por acá está el vector que le corresponde, que es el 15, ¿no? Entonces ustedes tendrían que poner ahí su código para que en efecto haga algo, ¿no? Su convertidor analógico digital, ¿no? Bueno, para que vayan y capturen el dato, ¿no? Y si yo le pongo en 1 el ADFR, eso significa de carrera libre. ¿Qué significa de carrera libre? Significa que una vez que termina de hacer la conversión, ¡pum!, se va por el otro dato. Termina de hacer la conversión, el que sigue. Termina de hacer la conversión, el que sigue. Y así se mantiene indefinidamente, ¿no? Eso significa carrera libre, ¿no? Y está el ADEN, que no lo puse en verde, se me olvidó, pero bueno, está, y no lo puse acá. El ADEN, que básicamente es algo así como para encender su convertidor analógico digital, ¿no? Entonces, esos serían, digamos, los bits de configuración, ¿no? Ahora bien, ¿en dónde leo, ¿no? ¿Cómo le hago para recuperar ese resultado, ¿no? Recuerden que son 10 bits, por lo tanto, como son 10 bits y mi microcontrolador es de 8 bits, voy a requerir ¿de qué cosa? De 2 registros, ¿sale? Entonces, por ahí hay un bit que se llama ADELAR, que está aquí en ADMUX. Si yo lo configuro con 0, el resultado, ¿sale? El resultado que se obtiene en los registros ADCH, palabra alta, ADCL, palabra baja, se obtiene de esta manera, ¿no? Ese sería, digamos, sería el orden de los bits, ¿sale? Ahora bien, si yo le pongo ADELAR en 1, este sería el orden en el cual aparecerían los bits en esos 2 registros o en ese par de registros. ¿Sí, más o menos? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, este es un ejemplo, básicamente. Ahorita se lo subo, nomás déjenme terminarlo porque ya andamos sobre el tiempo. Entonces, básicamente ¿qué voy a hacer con este ejemplo? Se me olvidó comentarles. Como estoy limitado, digamos, en cuanto a los dispositivos que pueda yo simular, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo aquí mi microcontrolador. Por acá está el pin del ADC0. Voy a utilizar el ADC0, ¿sí? Y por acá está mi puerto B. Este puerto B lo voy a mandar a una barra de LEDs, ¿no? 8 LEDs, ¿sí? Lo único que quiero es ver básicamente qué me muestra, no requiere otra cosa. Lo que voy a hacer es colocarle aquí un dispositivo de tal manera que voy a variar un voltaje entre 0 y 5 volts, ¿sale? El circuito que voy a colocar es el siguiente. Un par de resistencias, a tierra, y lo conecto acá. Esta es la resistencia R1 y esta es la resistencia R2. ¿Sale? Este sería el voltaje BI y este sería el voltaje B0, ¿no? ¿Sí? La relación que hay entre BI y B0 es la siguiente. B0 es R2 entre R1 más R2 por BI, ¿no? Esto se conoce como divisor de voltaje, ¿sale? Si BI lo pongo a 5 volts, ¿sí? Entonces, es decir, B0 es igual a R2 entre 1 más R2, y aquí le pongo 5 volts, ¿sí? Y R1 y R2 son tal que son complementos, es decir, que si aumento R1 disminuyo R2, o viceversa, si disminuyo R1 aumento R2, ¿sí? Entonces va a estar el caso en el que R1 lo aumente tanto, ¿sí? Que R2 tiende a 0. Por lo tanto, B0 sería 0, ¿no? 0 por 5, pues me da 0. Pero R1 puede ser tan pequeñito, tan pequeñito,
y R2 por lo tanto va a crecer mucho, que puedo, digamos, despreciar R1 y tendría R2 entre R2 y que por lo tanto tengo 5 volts, ¿no? Entonces, modificando la resistencia R1 y R2, ¿sí? Si a uno le quito, al otro le pongo, o si a uno le pongo, al otro le quito, es decir, con esa filosofía o mediante ese mecanismo, yo voy a poder reproducir a la entrada voltajes que van entre 0 y 5 volts. Entonces, configuramos el ADC. Si se fijan, al ADMUX le puse 0 a todo, ¿sí? Entonces, vámonos al ADMUX. ¿Por qué le puse 0 a todo? Ay, register, ¿dónde está ADMUX? Entonces, como les había indicado, básicamente el voltaje de referencia va a estar dado por el voltaje que tiene ya mi circuito, que en este caso son 5 volts, ¿no? Con eso estoy alimentando mi circuito. ¿Sí? ¿Cuál entrada es esta de aquí? Entonces, lo estoy alimentando con 5 volts. Y esa es la manera, digamos, más sencilla de trabajar con el ADC, ¿sí? Así como está. Entonces, estos dos valen 0. A del AR vale 0. Como A del AR vale 0, quiere decir que yo espero una salida en estos términos, ¿no? En donde la parte alta del registro va a tener el bit 9 y 8. Y la parte baja del registro va a tener los bits de 0 a 7, ¿sí? Y después le puse a los muxes, les puse 0. ¿Por qué les puse 0? Bueno, porque voy a utilizar el ADC 0, ¿sí? ¿Y dónde está el ADC 0? Bueno, pues el ADC 0 está aquí, en el pin PC0, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo, ¿vale? Ahora bien, los siguientes pasos serían, después configuro el registro ADC-SRA, ¿sale? Y vamos a ver, yo le puse 1, 1, después 4 ceros, 1, 1, ¿no? Entonces veamos qué le puse. Ay, chihuahua, ya se me fue. ADC, SRA. Acá está abajo en 200. Entonces, le puse 1 en AD, porque pues voy a habilitar el ADC, es decir, lo voy a encender. Le puse 1 porque pues le estoy indicando que inicie la conversión, ¿sí? Le puse 0 porque le dije, oye, pues no quiero que te quedes ahí indefinidamente convirtiendo. No me conviene, no quiero eso, ¿sale? Le puse 0 porque no activé interrupciones, ¿sale? Perdón, ADIF es para indicarme cuándo ha terminado. Entonces aunque le ponga 0 o 1, no le hace caso. Ajá. Después, no habilité interrupciones, acá hay otro 0, ¿sí? ¿Sale? Y le puse 011 para preescalar. Entonces 011 para preescalar quiere decir que la frecuencia del reloj la dividí entre 8. Entonces eso quiere decir que mi convertidor analógico digital está trabajando no a 16 MHz, sino está trabajando a 2 MHz. Y 2 MHz es suficiente o más que suficiente, por ejemplo, para capturar una señal de voz, ¿no? Entonces, ya lo configuré. El siguiente paso me meto al sinfín, ¿sí? O bueno, a mi loop. Y lo primero que hago aquí es ver si ese bit ADIF ya vale 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando me va a indicar que ya terminó la conversión, ¿sale? No, perdón, ¿vale qué? ¿Vale 1? No, debe de valer 0, ¿no? Aquí tengo un brinca la siguiente instrucción, es decir, no ejecutes la siguiente instrucción si ese bit que está en ADC-RCA vale 0, ¿no? Si este bit vale 0, entonces bríncate a la siguiente instrucción. Mientras valga 1, pues sigue aquí dando vueltas, ¿no? Si se fijan, aquí lo que estoy haciendo es básicamente una encuesta, ¿no? Estoy preguntándole a ese bit si vale 1 o si vale 0, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el que me va a indicar cuándo terminó de hacer la conversión. Una vez que haya terminado de hacer la conversión, bueno, me salgo de este ciclo. Voy al registro ADCL para recuperar los 8 bits y meterlos en R16 y enviarlos al puerto B. Como no tengo carrera libre, vuelvo a configurar mi ADC, es decir, vuelvo a indicarle, oye, captúrate la siguiente muestra, ¿sí? Si se fijan, este código y este de aquí son el mismo porque le estoy indicando, pues captúrate la siguiente muestra y me quedo ahí dando vueltas, ¿no? Entonces déjenme ejecutarlo. Ah, chihuahuas, no, es F, me equivoqué aquí, F7. Déjenme cargarlo. Ya lo tengo aquí, digamos, previo. Y déjenme echarlo a andar. Entonces, si se fijan, la entrada es 2.9 volts, ¿sí? Entonces estoy muestreando, digamos, una señal que está en el nivel 2.9 volts. Y esta es la salida, ¿no?
Déjenme variar esta cosa, ¿no? Entonces vean cómo me está muestreando y me está dando una salida, ¿no? Desde luego recuerden que es una salida a 10 bits. Nada más que yo estoy muestreando 8, ¿no? Déjenme ponerle un osciloscopio para que vean más o menos qué forma tiene esa... Más que aquí el osciloscopio está un poco grande. Déjenme ponerle aquí un osciloscopio. Déjenme apagar este y conectar el osciloscopio acá. A ver si el osciloscopio puede muestrearme, ¿no? Lo que hay, ¿no? Entonces, no me está muestreando el osciloscopio. Pero bueno, yo estoy modificando, si se fijan, en este cuadro. Estoy modificando el voltaje, está variando, estoy simulando que es una señal, ¿sale? Que está oscilando. No sé el osciloscopio, déjeme quitarle esto, no sé por qué no me lo muestra, creo que está muy... Bueno, sí, ahí está más o menos moviéndose el osciloscopio, ¿no? Entonces, bueno, se supone que es una señal que está oscilando en el tiempo y vean que está haciendo la conversión. Entonces estoy muestreando esa señal y la está guardando en 10 bits, aunque yo nada más les estoy muestreando, digamos, 8. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto. Ay, chihuahuas, ¿dónde están? Este no es. ¿Dudas, preguntas? En un momento subo ese código. Lo que pasa es que, o sea, yo, por ejemplo, si te fijas arriba sí se está moviendo el osciloscopio, ¿no? Pero como que no me da la señal. Entonces, no sé, a lo mejor valdría quitar la escala de tiempo. Digo, disminuir la escala pero no veo que se mueva la división. Ah, están 200. A ver, déjame ver. No se mueve. Qué raro. Bueno, ni modo, no se mueve el osciloscopio. Creo que no trabaja como yo esperaba, ¿no? Pero bueno, si lo hiciéramos, digamos, en un osciloscopio de verdad, sí se vería una señal así como un seno, como un coseno, ¿no? No más que aquí, pues no veo que se mueva. Charos, qué chafa, ¿no? Pero bueno, a ver, déjame ver si... no, supongo que estas... no se mueve. No, déjame colocar esta tierra. ¿Dónde tengo una tierra? Bueno, aquí me lo traigo. Mejor le hace falta tierra, pero no creo. No, ni siquiera se mueve la escala, ¿no? Múchales, pues ni modo, bueno, no se puede, ¿no? Pero bueno, si te fijas aquí donde tengo el voltímetro, que es esta caja negra, ahí es donde el voltaje va variando en el tiempo, ¿no? Entonces noten cómo está aquí haciendo la conversión, ¿no? De los bits, ¿no? Sí. Ya sabemos que el voltaje de referencia en este caso son 5 volts. Trabajamos a 10 bits, por lo tanto la resolución sería 5 volts entre 2 a la n-1, ¿no? Que serían 5 volts entre 1023. ¿Sí? Entonces la división, esto me da 5 entre 1023, ¿no? Y bueno, eso me da ese numerote, ¿no? 0.00, bueno, 4.89 milivolts, ¿no? Eso es lo que me da, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que yo en lugar de trabajar a 10 bits, quisiera trabajar a 8 bits. Es decir, solamente voy a tener 255 niveles. Déjenme multiplicar entonces 255 por este número, porque entonces eso me diría el voltaje máximo que yo podría utilizar para codificar solamente a 8 bits. Entonces, por 255, me dice, mira, el voltaje máximo que tú puedes utilizar para no salirte de esos 8 bits sería 1.2. Bueno, pues hagamos la pruebita, ¿no? Déjenme ponerle aquí mi simulador, en lugar de ponerle 5 volts, pues déjenme ponerle 1 volt, ¿no? Entonces ya está ahí 1 volt, ¿no? Déjenme echarlo a andar. Y en efecto, o sea, si se fijan, pues vean cómo va creciendo. Miren, aquí está en 0 volts y no tengo ningún bit encendido, ¿no? Y conforme voy incrementando el voltaje, chequen la caja negra, como voy incrementando el voltaje, los bits van creciendo. No sé si notan que van incrementándose. No, ese no. Ese no.
De hecho, el voltaje de referencia es el que me ayuda a determinar cuál sería el voltaje máximo si quiero yo trabajar 8 bits, ¿no? Entonces vean cómo... Entonces ahí más o menos se van encendiendo, ¿no? Conforme yo voy avanzando. Bueno, desde luego yo aquí ya no llega a más, vamos. O sea, ya no se iluminan todos porque no le puse 1.2, le puse un volt. Déjenme ponerle 1.2, ¿no? A ver si puedo llegar al... Ahí está, ¿no? Pues le hace falta un pedacito más, ¿no? Pero bueno, ahí está, casi se encienden todos, ¿no? No sé si ven cómo van creciendo los bits. Noten que está trabajando como si fuera un contador, ¿no? ¿Cuánto dijimos que era? Déjeme detener esto. ¿Cuánto me dijo? Híjole, ya cerré la calculadora. Déjeme sacarlo otra vez. Sería... ¿Qué? 5 entre 1023 por 255, ¿no? 1.25 volts, ¿no? Más o menos. Entonces déjame ponerle aquí 1.25 volts. Oh. A ver si eso ayuda. Entonces, ay, chihuahuas. Empiezo a simular. Y a ver si con eso lleno todos los 8. Sí, más o menos, ¿verdad? Entonces no sé si ven el efecto que tiene. Va como contando. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de todo esto. Ahorita en unos momentos subo el programita. Y bueno, como ya andamos en tiempo, si no hay dudas o preguntas, bueno, nos veríamos mañana.